os damos la bienvenida al primer conversatorio abierto a la comunidad del Colegio Huellas. Son conversatorios que vamos a hacer dentro de la misma línea y perfil del colegio, que pretende trascender más allá de los muros de la propia institución, compartir con la comunidad aquellos asuntos que se consideran interesantes, y en este caso hemos organizado un conversatorio relacionado con los derechos de protección de la infancia, concretamente sobre el rol que juegan los colegios como cogarantes de la seguridad, en este caso infantil, contra la vulneración de sus derechos. Bueno, queremos agradecer principalmente a Rodrigo Cerda, que será nuestro expositor, nuestro relator en el conversatorio de hoy. Rodrigo Cerda es padre, es abogado y es especialista con harta experiencia en temas relacionados con la protección de derechos. Él ahora nos hará una exposición. Terminando su presentación, abriremos una ronda de preguntas abiertas para que podamos consultar aquello que consideremos interesante, por lo que nada más agradecemos nuevamente la buena disposición de Rodrigo. Estábamos muy interesados de que participase con nosotros en este conversatorio, así que le agradecemos la disposición y su presencia, igual que la de todos los invitados. Rodrigo. Muchas gracias, Javier. Bueno, gracias también a todos ustedes por participar hoy día en esta presentación, en este conversatorio. Lamentablemente la pandemia nos sigue obligando a estar distanciados y por lo tanto realizar este tipo de actividades en forma telemática, por lo tanto a veces se puede volver un poco más monótono. A mí me gusta que las charlas o los talleres que uno realiza sean más interactivos. Sin embargo, claro, la tecnología todavía no nos permite mayor interacción solo a través del chat o a través de las intervenciones que se puedan realizar. Por lo tanto, siéntanse con la libertad que si dentro de la presentación o mientras se va realizando surge alguna duda inmediata o algún aporte que quieran realizar en torno a lo que se esté conversando, por favor intervengan con total libertad, ya independiente de que muchas veces uno no vea si está la mano levantada o algo así. Puedan hacerlo con confianza, porque la idea de esto es que podamos conversar más allá de que sea una charla, una exposición o un diálogo, un monólogo. La idea es que sea una interacción entre todos los que participamos. Como bien señalaba Javier, bueno, yo soy de profesión abogado, pero desde hace muchos años me he dedicado a la protección de infancia particularmente, trabajando en distintos programas relacionados con vulneración de derechos, tanto los PRM, que son programas de reparación de maltrato grave, pero también en oficinas de protección de derechos de la infancia, que es donde me desempeñé en los últimos años en la ciudad de Linares. Ha sido un tema que me ha motivado permanentemente y me ha llevado a trabajar proyectos o presentar alternativas de reformas legales a parlamentarios también, presentando mis apreciaciones y opiniones sobre el sistema y el actual sistema de protección de derechos de la infancia. Y por lo tanto, me gustaba y me gustó la idea de plantear esta temática a Javier para poder compartirla con la comunidad educativa, porque es muy importante comprender cuáles son los derechos del niño, pero también cuál es la función que cumple el sistema educativo en su conjunto, es decir, no solo el establecimiento educacional como profesores, sostenedores, director, sino que la comunidad educativa en su conjunto, ya que estamos llamados a cumplir una labor muy importante con los ciudadanos más desvalidos, por decirlo de alguna manera, que son los niños, niñas y adolescentes. Dicho esto, voy a compartir con ustedes la presentación que tengo preparada. Si en algún momento no veo que alguien tenga la mano levantada, reitero, por favor, intervenga con toda confianza, porque la idea es que podamos ir haciendo esta presentación dinámica y más interactiva. Bien, lo primero que debemos hacer es contextualizar sobre qué es lo que vamos a hablar. Al hablar de protección de derechos o al hablar de vulneración de derechos y el rol que cumple el establecimiento educacional, es necesario poder
poner un contexto general y luego ir avanzando hacia lo más específico. Entonces, lo primero que debemos comprender es que qué es lo que consiste o qué es lo que significan los derechos del niño. ¿Ya? Y en concreto, los derechos del niño es la materialización de un deber que tiene la humanidad completa de entregarle a los niños, niñas y adolescentes lo mejor para que puedan tener una infancia feliz y que de alguna forma puedan tener todos los cuidados y el bienestar que el país debe entregarle para que puedan realizarse plenamente. Estos derechos del niño no surgen como iniciativa propia del Estado de Chile, es decir, esto obedece a una evolución que se genera a nivel internacional y que desde el año 1924 hasta 1990 distintos países fueron suscribiendo lo que se conoce como la Convención de los Derechos del Niño. Chile no fue de los países precursores en esta convención, sin embargo lo ratifica en su momento, se adhiere a esta obligación y desde el momento en que Chile se une a la Convención de Derechos del Niño pasa a ser obligatorio para el Estado chileno el cumplir con todo lo que las obligaciones y los requisitos que establece dicha convención. En concreto, esta convención se traduce en derechos del niño y, y que habitualmente se conocen como en forma popular, por decirlo de alguna manera, como un decálogo de derechos. El primer derecho que tienen los niños es el derecho a la no discriminación, y que significa que todo niño tiene derecho a que sea respetado sin importar el color de piel, la religión, el lugar donde vive o la condición física o económica. Sin importar ninguna de estas condiciones, el niño tiene que ser respetado por el solo hecho de ser niño. Muchos de estos derechos pueden resultar obvios para muchos de nosotros, sin embargo, en la práctica sabemos que eso no ocurre y muchas veces existen acciones que constituyen una acción discriminatoria en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes. El segundo derecho que consagra la Convención es el derecho a la identidad, y esta identidad consiste en que todos los niños deben tener un nombre y apellido que de alguna forma se traduce en una distinción de este niño de los demás. Al tener yo una identidad, me identifico como un ser único, independiente de mis pares, y por lo tanto todo niño tiene derecho a saber cuál es su nombre y cuál es su apellido, porque eso es lo que lo identifica de los demás. El derecho a la familia, que se relaciona de alguna forma con el derecho a la identidad, porque el niño sabe cuál es su origen, de dónde viene, y por lo tanto tiene el derecho de vivir con su familia. Vamos a ver más adelante que existen situaciones excepcionalísimas donde el niño es alejado de su familia, pero esas acciones drásticas constituyen la última ratio y por lo tanto es la alternativa o la solución menos esperada y menos buscada por el sistema. Sin embargo, hay casos en que debe afectarse este derecho del niño a vivir con su familia porque la familia puede constituir algún grado de riesgo hacia su persona. Pero la regla general es que los niños tienen derecho a vivir con su familia, a que la familia lo cuide, lo alimente, pero por sobre todo que lo quiera. ¿Ya? Ese es como el fin último de la familia. El derecho a la educación, una educación que tiene que ser digna y que por lo tanto debe proveerle el Estado cuando la familia no puede cumplir con ese deber, debe proveerle todos los elementos y las alternativas necesarias para que el niño reciba una educación, y eso incluye el tener acceso a un establecimiento educacional, pero también a tener los útiles, la alimentación, las condiciones y los materiales que necesita ese niño para poder ir a clase, porque no sirve de nada tener un colegio a disposición del niño si el niño no tiene cómo desplazarse al colegio, si no tiene una alimentación para poder llegar con las energías suficientes para poder aprender lo que se le entrega en el colegio, o que no llegue con los materiales de estudio. Entonces, todo eso incluye el derecho a la educación.
El derecho a la recreación y a descansar, es decir, los niños tienen derecho al descanso, a jugar, a divertirse en un ambiente sano y feliz, ¿ya? Y por lo tanto se traduce en algunas prohibiciones que tienen el Estado, como por ejemplo cuando se prohíbe el trabajo infantil, eso atenta, si el Estado de Chile permitiera el trabajo infantil, estaría atentando al derecho a la recreación y al descanso y al derecho a la educación, como vimos anteriormente. Todos los niños tienen derecho a recibir atención médica, a que se les cuide cuando está enferma, y por lo tanto el derecho se traduce en el derecho a la salud. El derecho a expresarse es fundamental, y por eso es que también los sistemas educativos se han ido adaptando y evolucionando a materializar este derecho, porque antiguamente los colegios no permitían o no se daba la instancia de expresión de los niños, y el derecho a la expresión de lo que siento y de lo que pienso debe ser respetado. Por lo tanto, se deben generar las instancias de que los niños se sientan con la tranquilidad, no solo en el colegio, sino que también en la familia, con la tranquilidad y la confianza de poder decirle a los demás qué es lo que le está pasando, qué es lo que piensa, porque eso también nos va a permitir a nosotros como adultos estar alertas a determinadas situaciones que puedan constituir grados de vulneración más graves. Está demostrado que muchas veces los niños, cuando no sienten la confianza con con sus familias, con sus profesores, no transmiten eventuales abusos o maltratos que pueden estar sufriendo, y por lo tanto, cuando la familia, el núcleo familiar o el establecimiento educacional le garantiza este derecho a decir lo que piensa con total libertad y a expresar lo que siente, ese niño va a tener la confianza de poder decirnos cuando algo le esté afectando, cuando hay una situación preocupante a la que tengamos que estar alerta. El derecho a reunirse con otros niños, a formar grupos con estos niños, a conversar, a pasarlo bien, también es un derecho consagrado por la Convención. Los niños necesitan interactuar con sus pares, sabemos que en la medida que esto interactúe le permite desarrollar habilidades que muchas veces no son capaces de desarrollarlas si solo se interactúa con adultos. ¿Ya? Sabemos que en las etapas, sobre todo en la primera infancia, la interacción con sus pares le permite generar habilidades, contacto con otros niños que desarrolla otro tipo de elementos o otro tipo de herramientas que el contacto con los adultos no lo entrega. El derecho a la protección, es decir, todo niño debe ser protegido. ¿Ya? Nadie debe maltratar a los niños ni en su cuerpo, ni en sus sentimientos. No pueden abusar de los niños de ningún tipo, de ninguna forma, ni física, ni psíquica, ni psicológicamente hablando. Los niños pueden ser maltratados. Y por lo tanto, si bien es cierto, el Estado no puede garantizar que ningún niño sea maltratado, sí debe entregar las herramientas para que cuando aquello ocurra, el maltrato se frene de inmediato y se resignifique el daño que se le puede ocasionar. Y es ahí donde surgen las mayores deficiencias o los mayores conflictos éticos en cómo el sistema de protección que tiene el Estado chileno y muchos otros estados sin duda no ha dado el ancho, por decirlo así, con este deber del Estado de proteger a los niños. Le señalaba antes, cuando hablaba del derecho a la educación y el derecho a la recreación, también se traduce en el derecho a no ser explotado en trabajos que de alguna forma dañen o le impidan crecer a ese niño como los demás, ¿ya? Y de igual forma un niño no puede ser utilizado ni para la explotación sexual, ni para cometer delitos, para ningún tipo de explotación, pero laboralmente hablando, cuando no esté asociado a ningún tipo de delito, es igualmente prohibido la explotación, porque eso coarta el derecho del niño de poder desarrollarse de acuerdo a su edad. Muchas veces por tener que trabajar, los niños no pueden ir al colegio o no pueden tener los espacios de estudio necesarios para dedicar al aprendizaje o para dedicar también
a la recreación, que es igualmente importante. Ahora, ¿cómo se refleja esta Convención de los Derechos del Niño en nuestra legislación nacional? Existen varios cuerpos normativos, partiendo por la Constitución Política, pero además hay distintas leyes que han ido materializando en forma palpable los 10 derechos que comentaba anteriormente. Entre ellos, bueno, está la ley de 19.968 que crea los tribunales de familia, donde se establecen sistemas de protección de la infancia más amigables, por decirlo así, y no tan invasivos para los niños cuando se ven expuestos a una situación de esa naturaleza. Por otro lado, en el Código Penal se establecen reglas especiales para tratar a los menores infractores de ley, donde deben ser tratados, aun cuando hayan cometido algún delito, tienen que ser tratados de una forma distinta, respetando sus derechos como niños, niñas y adolescentes. Y a su vez también la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que establece ciertos procedimientos previos al enjuiciamiento del adolescente para poder ser considerado como, ¿cómo se dice? Considerado como capaz de cometer un delito y con la conciencia de tener de cometer ese delito y saber que ese delito efectivamente es dañino. Cuando se hace ese examen de responsabilidad penal, los jueces deben realizar un análisis psicológico del adolescente para saber cuál era el grado de conciencia que tenía, y si se determina que ese adolescente es imputable ante la ley, va a ser enjuiciado como un adulto con ciertas restricciones al momento de condenarlo, pero si se establece que el menor es inimputable, entonces no va a poder ser enjuiciado en el procedimiento penal como si fuese un adulto. Esas normas son algunas de las que materializan la Convención de Derechos del Niño y las obligaciones que impone el Estado de Chile en los tratados internacionales en esta materia. Entonces, cabe hacerse la pregunta hoy día, si el Estado tiene el deber de proteger a nuestros niños, niñas, adolescentes, ¿cuáles son los encargados o las instituciones del Estado, mejor dicho, encargadas de proteger a nuestros niños? Y garantizar de alguna manera que no solo que sus derechos no sean vulnerados, sino que toda la comunidad los conozca en primer lugar, los respete y por la misma razón los perpetúe, es decir, que lo adquiera como un deber ser permanente en todas nuestras acciones. Entonces, frente a eso, existe un informe que publica las Naciones Unidas para la Infancia en el año 2020, donde se logra determinar que cerca de un 24% de la población en Chile, es decir, casi un 4,3 millones de personas, son niños en nuestro país. Por lo tanto, es un número importante que nos genera un llamado de atención para saber hacia dónde tenemos que apuntar también con las políticas públicas de Chile. Entonces, de estos 4,3 millones, es decir, el 24% de la población chilena, un gran número ha sufrido algún tipo de vulneración en sus derechos. A modo de ejemplo, el informe que entrega la UNICEF señala que un 6,6% de ese universo de niños que tienen entre 5 y 17 años realizan algún tipo de trabajo infantil. De este 6,6%, casi más de 70.000 trabajan en áreas que ponen en riesgo su salud, la integridad o seguridad de estos niños, sin contar que la gran mayoría lo hace bajo la edad permitida, que es de 15 años. El Código del Trabajo permite que niños efectivamente trabajen bajo determinadas condiciones que no impliquen un riesgo a su salud, pero cumpliendo con un mínimo de edad que es de 15 años. Entonces, cuando tenemos estas cifras, nos tenemos que preguntar cuál es la eficiencia que están teniendo nuestras instituciones en el cuidado de estos niños. Y luego, al finalizar esta presentación, vamos a ver también de qué forma nosotros como comunidad educativa debemos actuar frente o cuando visualicemos alguna de estas situaciones.
Otra cifra que preocupa en el informe de la UNICEF es que más del 62%, más del 60% de los cuidadores principales de menores en Chile reconocen haber utilizado métodos violentos de disciplina, ¿ya? Es decir, de los adultos que cuidan a los niños, más del 60% reconoce que utiliza este tipo de disciplina o métodos correctivos violentos para poder ejercer la crianza. Y en ese sentido, la Convención de los Derechos del Niño identifica tres actores relevantes para garantizar los derechos de los niños y adolescentes. En primer lugar, se reconoce como un actor relevante al Estado. En segundo lugar, se reconoce como un actor relevante a la sociedad. Y en tercer lugar, la familia. En ese sentido, todos los habitantes de nuestro país estamos llamados a ser cogarantes de derechos. Porque finalmente, si no somos parte del Estado, somos parte de la sociedad y somos parte de la familia, todos en su conjunto, independiente de que cada una de estas tres instituciones cumple un rol distinto, tenemos el mismo llamado, que es el de ser cogarantes de derechos. ¿Y qué es lo que significa ser cogarante? Significa que tanto en las instituciones públicas o privadas, los adultos en general, la sociedad toda, estamos llamados a respetar, a promover y a sociabilizar la Convención de los Derechos del Niño. Porque en esta convención es donde se materializan todos los derechos, las obligaciones que tenemos como Estado para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. A nivel nacional, nuestro país tenía hasta el año pasado y principios de este año tres grandes instituciones relacionadas con la protección de derechos del niño. En primer lugar, teníamos la Subsecretaría de la Niñez, o Subsecretaría para la Niñez, teníamos el CENAME y la Defensoría de la Infancia. Estos son las tres instituciones que de alguna forma están llamadas a ser los representantes del Estado, no solo de un gobierno de turno, sino del Estado en la protección de derechos del niño. Por una parte, el Ministerio del Desarrollo Social y Familia es el coordinador de todas las políticas de niñez y de la adolescencia del país, y es el encargado de la Subsecretaría para la Niñez. Es decir, la Subsecretaría se relaciona por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social. Y esta subsecretaría tiene como objetivo la promoción de los derechos de los niños, de la participación y de la prevención de aquellos factores de riesgo que podrían terminar eventualmente en una vulneración de derechos. Esta subsecretaría para la niñez tiene existencia desde hace poco tiempo atrás, es decir, en el año 2018 se publicó, se oficializó la implementación. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el CENAME, que es una institución que ya lleva muchos más años en el país y que depende o se relaciona por intermedio del Ministerio de Justicia. Y además cuenta con distintos programas que buscan entregar representación jurídica a niños, niñas y adolescentes, protección, reparación y resignificación también del daño que se le pueda ocasionar a los niños. Y por último está la Defensoría de la Niñez, que es un ente autónomo, no depende del gobierno de turno, y en general no depende de ninguno de los poderes del Estado, de ahí radica su autonomía. Y se presenta esta institución de modo formal como un contrapeso o un observador externo y objetivo que permite dar cuenta de aquellos espacios en que el Estado no esté cumpliendo a cabalidad con su rol de garante de los derechos de la niñez. Por lo tanto, la Defensoría es efectivamente una institución externa a los servicios públicos, porque lo que busca es tener la independencia total y ser capaz de objetivamente informar y denunciar aquellos espacios que estén quedando en el vacío de la protección de los derechos del niño. En cuanto a las instituciones que hoy día existen en nuestro país y que dependen del CENAME a través de programas externalizados, es decir, que con licitaciones
ellos buscan ejercer este tipo de programas, o ejecutar este tipo de programas, se encuentran la Oficina de Protección de Derechos del Niño, que se conoce como la OPD, los PPF, que son programas de prevención focalizado. Bien brevemente, puede que me extienda un poco en este tema, pero las OPD, por ejemplo, son programas de mediana y baja complejidad que abordan vulneraciones de derechos no tan graves, ¿ya? Por ejemplo, inasistencia al colegio, maltrato leve o pautas correctivas de carácter leve en la crianza, y por lo tanto son de mediana y baja complejidad los casos que se tramitan en las OPD, son de carácter ambulatorio, es decir, se realizan intervenciones aproximadamente entre 6 a 8 meses al niño y a su núcleo familiar, para corregir esas pautas o esas negligencias en las que se esté incurriendo. Por otro lado, los PPF o Programa de Protección Focalizado son programas relacionados con casos de una complejidad mediana a mayor, y que se aborda principalmente un trabajo de un año a un año y medio con familias, con el núcleo familiar, también para corregir las deficiencias, pero en estos casos nos encontramos con situaciones de consumo de droga, consumo excesivo de alcohol, otro tipo de vulneraciones que afectan a los niños, provengan estas desde el mismo niño o de los adultos responsables de su cuidado. Los FAE, que son los programas de familias de acogida, ya en esta situación nos encontramos en vulneraciones más complejas donde los niños deben ser alejados transitoriamente de sus familias de origen y son puestos al cuidado de una tercera, o sea, de otra familia independiente que puede ser o no familiar de ese niño. Y las familias de acogida se registran en un programa donde se ponen a disposición del servicio para poder recibir en su núcleo familiar a un niño que esté siendo vulnerado. Y estos programas trabajan tanto con la familia de origen para poder corregir las situaciones que hayan provocado la vulneración, y con la familia de acogida para poder también acompañarla en el proceso del cuidado, que es un cuidado de carácter transitorio. ¿Ya? Y en estos casos también pueden ser de 1 año a 2 años, extendiéndose en algunos casos por mucho más tiempo, dependiendo del tribunal. El programa Mi Abogado es un programa que también lleva pocos años en Chile y que lo que hace principalmente es otorgar representación jurídica a los adolescentes, niños, niñas, adolescentes que se encuentren en programas de residencia o que sean infractores de ley. Y se constituyen en un abogado de este niño, niña o adolescente para representarlo tanto ante los tribunales de justicia como ante las demás acciones, perdón, los tribunales de familia y los tribunales penales, que es donde se tramitan las causas de los infractores de ley. Y finalmente tenemos las conocidas residencias, que constituyen la última de las alternativas para todo el juez de familia, para todo juez relacionado con el área y para el sistema en general. Es decir, nuestra última opción siempre va a ser alejar a los niños de su familia en forma permanente. Si no resultó la OPD, si no resultó el PPF o no resultó la familia de acogida, muchas veces los tribunales se ven en la obligación de ingresar a un niño en una residencia. Y en este caso son los que conocemos como hogares de niños, donde lamentablemente tenemos muchos casos, muchos ejemplos de daños irreparables que se le provocan a los niños, y por lo tanto es donde ha estado más en la polémica el sistema de protección de infancia en nuestro país, producto de lamentables episodios que se han vivido en las residencias. Entonces, entendiendo el diagnóstico que existe hoy día en nuestro país, se hizo necesario generar una nueva institucionalidad en la protección de infancia. Y para eso se crea un servicio de protección especializada a la niñez y adolescencia, en donde la protección de los derechos del niño requiera una estructura legislativa y una institucionalidad pública acorde a los mandatos que establece la Convención de Derechos del Niño. Hemos visto que ha ido evolucionando en nuestro país, pero seguían existiendo muchos vacíos
Y lo más probable es que después de la entrada en vigencia de esta nueva institución sigan existiendo vacíos, pero sin duda vamos avanzando hacia una mejor protección de derechos del niño. Entonces, en Chile, la Convención del Derecho del Niño entró en vigencia en el año 90 y por lo tanto desde la realidad o de la idiosincrasia que tenía nuestro país en esa época a la realidad e idiosincrasia que tenemos hoy día en el año 2021, sin duda que han habido grandes cambios y necesitábamos una institucionalidad que se adecuara a estos cambios. Entonces, entre las distintas leyes que ha creado el Estado chileno han ido reconociéndose en forma mucho más eficiente y efectiva los derechos del niño, pero era necesario la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Este servicio se crea con la ley 21.302 y se constituye en un servicio especializado público, descentralizado, que cuenta con una personalidad jurídica y patrimonio propio, y que se encuentra sometido a la supervigilancia del presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Este servicio está fiscalizado o lo fiscaliza la Subsecretaría de la Niñez y forma parte del sistema de garantía y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. ¿Cuál es el principal objetivo de este servicio? Es garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes que hayan sido gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos. ¿Ya? Esto se debe entender como el diagnóstico especializado, en primer lugar, la reparación del daño producido y la prevención de nuevas vulneraciones. Es decir, tiene que cumplir esta triple función el Servicio Nacional. De esta forma, el Estado chileno asegura que se provea y ejecute de programas especializados para abordar casos de mediana y alta complejidad, y en el desarrollo de su objeto va a garantizar el pleno respeto a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de sujetos de derecho de especial protección. Y esta refuerzo la idea de sujetos de derecho porque hasta hace algunos años atrás los niños, aunque nos parezca extraño, no eran considerados sujetos de derecho, sino que eran de alguna forma, llevándolo a las comparaciones más técnicas del derecho, eran considerados como objetos de derecho. Entonces el niño debía ser protegido, pero no porque fuese un sujeto de derecho, sino que porque él no podía satisfacer o no podía cuidarse a sí mismo. Hoy día la concepción de la protección de la infancia se les reconoce como sujetos de derecho y por lo tanto los programas que ejecute este Servicio Nacional de Protección especializada a la niñez deben apuntar en este reconocimiento como sujetos de derecho y respetar su calidad esencial de tal. Como señalé antes, cuando hablamos de que todo el sistema educativo, la sociedad por un lado, la familia por el otro, el Estado en su conjunto, somos cogarantes de derechos, significa que debemos garantizar o debemos agotar todas nuestras instancias, nuestras herramientas para que nos constituyamos en guardianes y protectores de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y esto tiene como objetivo el que estemos siempre atentos a que los derechos del niño sean respetados y que se cumplan por parte de todas las instituciones las obligaciones para garantizar el respeto de nuestros niños, niñas y adolescentes. Dentro de nuestras instituciones que tenemos, junto con la familia, los colegios son el espacio donde nuestros niños pasan la mayor parte del tiempo. Sabemos que, salvo en épocas de pandemia, pero en tiempos normales, los niños pasan la gran parte del día en el colegio o en actividades pedagógicas. Por lo tanto, es muy importante comprender cuál es el rol del establecimiento educacional y la comunidad educativa como cogarantes de derecho.
Sabemos que durante el siglo XX se han vivido grandes avances en torno a la tecnología, a los métodos de producción, distintos avances que hicieron que la vida se modificara y facilitara de forma nunca antes vista en la historia de la humanidad. Grandes logros en medicina y en muchas otras áreas. Fueron cambios que por su relevancia nos generaron nos facilitaron de gran manera la vida. Sin embargo, también estos avances se contraponen con algunos de los más grandes horrores que vivenciará la raza humana, que no es el momento ni la instancia como para poder reflexionar sobre ellos, pero sin duda que han sido grandes perjuicios que nos han ocasionado muchos de los adelantos también, que por un lado nos facilitaron la vida, por otro nos hicieron vivenciar grandes calamidades o problemas a nivel mundial. Entonces, todos estos avances y todas estas situaciones que nos han favorecido y por otro lado nos han entorpecido nuestra vida como sociedad, nos han obligado a llegar a acuerdos respecto a la importancia que tiene cada ser humano como individuo, ¿ya? Y cuál es la necesidad de preservar la humanidad como un colectivo, reconociendo el valor de la vida humana que se traduce o se materializa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pero que también con posterioridad se especializa en la Convención de los Derechos del Niño. Ambas declaraciones lo que hacen es reconocer el rol esencial del ser humano y cuáles son sus derechos inherentes. Entonces, la educación dentro de este reconocimiento de los derechos en su esencia más pura hacia el ser humano y por sobre todo hacia nuestros niños, niñas y adolescentes, es que surge como un derecho que lo consagra la Convención de Derechos del Niño. Ya lo veíamos antes cuando vimos el decálogo, que estaba el derecho a la educación, y esta educación cumple un doble rol, ¿ya? Por un lado es un derecho, pero también es un medio, toda vez que el objeto de la educación es en sí alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales se puede lograr desde la educación. Es por eso que la escuela, la experiencia educativa escolar, se configura como un espacio para poder vivir los derechos. Y en esta doble lectura es donde se evidencia también el desafío que enfrenta la educación hoy día. Porque no basta con que los niños asistan a un colegio, ¿ya? Se requiere que en el colegio, en la escuela, encuentren una educación de calidad por un lado, pero también una institución que impulse el desarrollo integral de cada niño, el desarrollo del niño, de su familia y de la comunidad con la que trabaja. El derecho a la educación es importante porque favorece la inclusión social por un lado, permite que nuestros niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de todos los derechos que les son inherentes, pues solo en una educación basada en los derechos humanos va a poder existir el reconocimiento de las garantías para el derecho a la educación. Los derechos humanos en la educación y la promoción de todos los derechos, todos los derechos humanos van a estar insertos y los vamos a encontrar en una educación que sea integral, en un colegio que de verdad se preocupe por garantizar todos estos derechos que hemos conversado. Es por esto que tenemos que entender que la educación es un derecho humano y fundamental, ya lo he dicho en otro momento de la presentación, pero es importante poder reiterarlo. Es un bien público porque gracias a esta educación nos desarrollamos como personas y como especie y de alguna forma contribuimos al desarrollo de la sociedad. Por consiguiente, la acción de vulnerar el derecho a la educación conlleva una pauperización creciente de las oportunidades que los niños y niñas tengan para poder realizar su vida. Nuestro ordenamiento jurídico eleva a tal punto la responsabilidad de los establecimientos educacionales en la protección de los derechos del niño, que incluso
se sancionan penalmente la no denuncia. Y por eso es que dentro de las obligaciones que tienen los establecimientos educacionales y los funcionarios de la educación, se encuentra el deber de denunciar. Para poder comprender el deber de denunciar, primero necesitamos distinguir dos conceptos. En primer lugar, el concepto de delito, porque la obligación de denuncia ocurre sobre la comisión o la sospecha de delitos, pero por otro lado existe la vulneración de derechos, que no necesariamente son delitos. Entonces existe una relación de género-especie, en donde el género es la vulneración de derechos y la especie son los delitos. Desde el punto de vista técnico, el delito está definido en nuestro Código Penal como una acción u omisión, es decir, el hacer algo o dejar de hacer algo que sea típica, es decir, que se encuentre en una norma expresa, que sea antijurídica y por lo tanto sea contraria al derecho, y que sea culpable, donde exista una responsabilidad y una intención del autor de actuar o de omitir una acción. Por otro lado, lo que es una vulneración de derechos, podemos definirla o podemos señalar que constituye toda acción o negligencia que, no estando penada por la ley necesariamente, constituye algún perjuicio o transgresión a los derechos garantizados por la Convención Internacional de Derechos del Niño, o por la Constitución Política, o por los tratados internacionales. Les puedo dar varios ejemplos, pero un delito, por ejemplo, es la sospecha de un delito es la sospecha de un abuso, que un niño esté siendo abusado sexualmente sin necesidad de saber quién. Pero si existe una sospecha de que un niño esté siendo abusado, nosotros tenemos la obligación de denunciar, porque eso es la sospecha de un delito. Pero un alto nivel de ausentismo escolar, es decir, donde pasan muchos días a la semana o al mes, donde el niño no asiste al colegio, en este caso no estamos frente a la sospecha de un delito, pero sí estamos frente a una posible vulneración de derechos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se le está afectando el derecho a la educación. Y en eso, si bien es cierto, no existe la obligación de denunciar que contempla el Código Procesal Penal, sí existe un deber ético, un deber moral de informar a las instituciones, en este caso sería a una OPD, por ejemplo, de que el niño no está asistiendo a clases, y será la OPD la encargada de realizar la intervención con esa familia para saber cuáles son las razones de por qué no está asistiendo a clases. Es muy importante señalar que al estar la obligación de denunciar un delito, no significa que nos tengamos que convertir en investigadores del delito, ni en fiscales, ni en jueces. Es decir, nosotros no tenemos que, previo a denunciar, iniciar un procedimiento interno para poder reunir antecedentes y ver si es que efectivamente existió o no existía el delito, porque esa función le corresponde al Ministerio Público. Por lo tanto, muchas veces me ha tocado en otras presentaciones con establecimientos educacionales donde se inician protocolos de investigación previa antes de denunciar. Y eso no corresponde, porque estaríamos asumiendo una función que no es la que la ley nos entrega, y estamos entrometiéndonos en la función que le corresponde al Ministerio Público, que es la de investigar la existencia de ese delito o no. Y luego será un juez el que determine si es que existe el delito y si es que existe algún culpable de ese delito. Por eso es que el Código Procesal Penal no pide que antes de denunciar se reúnan antecedentes, sino que establece un plazo perentorio para que quienes están obligados a denunciar, de acuerdo al artículo 175, lo hagan. ¿Y quiénes son los obligados a denunciar? Los directores, los inspectores y los profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, y deberán denunciar de todos los delitos que afectaran a los alumnos o que hubieran tenido lugar en el establecimiento. Esta distinción también es importante, porque muchas veces nos llega
o el rumor o la percepción de que el niño puede estar siendo víctima de un delito y no necesariamente ese delito haya ocurrido en el establecimiento educacional. Puede estar ocurriendo a lo mejor en su núcleo familiar, en su entorno social, y por lo tanto desde el momento en que llega a conocimiento nuestro, surge la obligación de denunciar ese delito, ¿ya? Y el plazo para poder denunciar es de 24 horas desde el momento en que se toma conocimiento de ese hecho. Es por eso que la explicación que realizo sobre la no necesidad de realizar o ejecutar un protocolo de investigación previa es tan importante, porque muchas veces cuando nos ha tocado denunciar a establecimientos educacionales que no cumplen con este deber, ellos justifican porque primero inician un protocolo de recopilación de antecedentes, de toma de declaraciones, que tampoco corresponde, de muchas veces generar incluso un daño mayor al niño que pueda estar expuesto o afectándole este tipo de delito, porque lo revictimizamos al pretender preguntarle más antecedentes, a pedirle nombres. En algunos casos hemos visto colegios que incluso llaman a los apoderados, que son los eventuales agresores, para pedir alguna explicación, y por lo tanto todo eso desvirtúa el proceso y genera un daño mayor a nuestros niños que puedan estar siendo afectados. Obviamente, al ser un delito, tiene una sanción penal prevista, pero además está asociada a una multa que el juez puede cursarle al que no cumpla con esta obligación, que va de 1 a 4 unidades tributarias mensuales. Ahora, ¿cuáles son los cambios que requiere? Porque la idea, por un lado, es ser protectores de derechos, pero ser protectores porque nos llama y nos motiva este rol de cogarantes, y no porque estamos obligados a hacerlo y porque nos podemos exponer a algún tipo de sanción si no denunciamos. Es decir, lo que nosotros queremos es que exista una plena conciencia de que el mundo necesita que nuestros niños sean protegidos y no que actuemos en base al temor de ser sancionados. Entonces, efectivamente, nuestros colegios, nuestra educación requiere algunos cambios para que puedan ser garantes de derecho. Y esto para el resguardo y promoción de derechos de los estudiantes en las escuelas, se hace necesaria la siguiente definición, o definir ámbitos, mejor dicho, que los colegios puedan definir ámbitos de acción para constituirse en reales cogarantes de derecho. Entonces, un conjunto de instituciones relacionadas con la educación y con la protección de derechos elaboran propuestas que permiten comprender cuál sería la función de los establecimientos educacionales acorde a las necesidades que el siglo XXI nos desafía para ser cogarantes. Entonces, estas instituciones definen 6 componentes que debe tener la escuela para poder resguardar los derechos de los niños. Y estas obviamente son sugerencias que realizan estas instituciones, pero que pueden resultar de gran utilidad también para nuestra comunidad educativa. En primer lugar, que se establezcan procesos de admisión inclusivos y transparentes, y esto se refiere a que la escuela debe reconocer y valorar las diferentes características de la identidad personal, familiar y social de sus estudiantes, sin poder negarse el acceso o interrumpir el proceso educativo por alguno de estos motivos. Por otro lado, se recomienda el cuidado y protección física y psicológica, y se refiere a que las relaciones al interior de la escuela deben garantizar el resguardo de la integridad de toda la comunidad educativa, y que por lo tanto podamos contar con protocolos que permitan enfrentar situaciones de riesgo. Debemos generar condiciones adecuadas para el aprendizaje, y esto significa que los espacios, los recursos y las condiciones sean las necesarias para el aprendizaje, y que existan herramientas concretas para el trabajo en el aula, o que el personal o los recursos humanos con los que se trabaje también sean idóneos para poder trabajar en forma eficiente y protectora con nuestros niños.
Se recomienda un trato digno, respetuoso y con sentido de comunidad, donde también se reconozca y se apoye a los logros educativos y que se puedan generar instancias de participación para la comunidad educativa. Por lo tanto, desde mí, esta es una apreciación personal, ¿no? Y no es, no refleja ni un mandato legal ni nada de eso, pero desde mi punto de vista existen tres deberes en los establecimientos educacionales, que por un lado está el deber moral, el deber social y por otro lado el deber legal. Es por eso que es necesario distinguir entre el delito, la vulneración de derechos, cuáles son los protocolos y los procedimientos que adoptamos dependiendo de cada una de estas situaciones, porque es muy distinto cómo debo reaccionar si sospecho que el niño que está en mi sala, en mi aula, está siendo víctima de un delito, o si sospecho si está siendo víctima de alguna vulneración. Entonces, considerando estos ámbitos de acción, vamos a entender que la escuela es garante de derechos cuando facilita la incorporación de sus estudiantes al proceso educativo, ¿ya? Cuando reciben un permanente trato que denota respeto y apoyo, donde se adecúen las mallas curriculares y los recursos a las necesidades también de sus estudiantes, que tengamos herramientas que, que estén al alcance de nuestros educandos, y por lo tanto podamos de esta manera ir cumpliendo con nuestro deber de dar protección integral a nuestros niños, de garantizando el derecho a la educación, pero que sea un derecho integral y que efectivamente garantice la totalidad de los derechos que hemos conversado. Entonces, para concluir, y con esto ya termino la extensa presentación, la vivencia de los derechos en la escuela no es otra cosa que trabajar en el establecimiento y en la construcción de una cultura educativa en la que los sujetos de derechos son los actores y destinatarios fundamentales del desarrollo y la aplicación de esta política educativa. Una cultura donde cada quien se sabe parte de que es un Estado de Derecho se siente parte de este Estado de Derecho, que sin duda reconozca que tiene obligaciones, pero que también tiene derechos que deben serle respetados en forma íntegra. Esto es principalmente el objetivo de esta presentación. Me extendí un poco más de lo que me hubiese gustado, pero consideraba necesario poder hacer estas distinciones para poder clarificar también las obligaciones que tienen los establecimientos educacionales y hacer un llamado a todos quienes integramos esta comunidad educativa para constituirnos en cogarantes de derechos, como digo, no por el temor a una sanción penal o pecuniaria, sino que porque consideramos y somos conscientes de que nuestros niños, niñas y adolescentes merecen y necesitan este respeto y las garantías de sus derechos. Dejo la palabra abierta por si alguien tiene alguna duda, alguna acotación que quiera formular. Si algo no quedó claro, por favor, con toda confianza poder hacerlo presente, y desde ya les agradezco la paciencia que han tenido. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Muy clarificadora tu exposición. Difícil condensar y sintetizar de una manera tan coherente y tan lógica y tan transparente y tan clara toda la información. Abrimos la ronda o el turno de preguntas, de dudas y consultas, que puede ser cualquiera de los temas que ha tratado Rodrigo, que nos ha hablado desde 1924, nos ha hablado de la Convención de Derechos del Niño, nos ha hablado de ese decálogo de los derechos del niño, nos ha explicado de qué manera se materializa la legislación educacional estos derechos del niño, nos ha recordado que los derechos incluyen la obligación de conocer, respetar y sobre todo perpetuar lo que nos convierte en agentes activos de esa garantía de derechos. Nos habló de las tres instituciones como Estado, sociedad y familia, que eso nos implica necesariamente de nuevo a ser sujetos activos como cogarantes
de los derechos, nos presentó las instituciones previas a la institucionalidad y después, desde la nueva institucionalidad, las que se incorporan, explicándonos algo que yo creo que es central a la hora de entender este asunto, que es el tránsito de entender a los niños como objetos de derecho, como solemos hacerlo desde una sociedad adultocéntrica, a reconocerlos como sujetos de derecho. Por último, hemos bajado al nivel de sistema educativo, donde hemos hablado del rol de la educación en general, de las necesidades de cambio en los colegios, y nos ha cerrado recordándonos los deberes morales, sociales y legales, ¿era, Rodrigo? Y Sí, así legales es. que tenemos todos como cogarantes de los derechos de la infancia. Entonces, sobre cualquiera de estos temas abrimos la ronda de consultas. Sí, Andrés. Hola, buenas. Primero agradecer a Rodrigo por esta presentación bien completa que encontré, por lo menos yo. Quería decir dos cositas. Primero, la vulneración de los derechos de la infancia. Yo la separaría en dos temas. La primera es como política de Estado, que hemos fallado. Yo creo de que no se ha mantenido una política estable o fuerte, o que no sé si será por recurso o por el tema profesional, no sé. Me gustaría que existiera una política fuerte para esta nueva subsecretaría que se está generando en este momento, se consolide durante el tiempo. No esperamos que esto va a cambiar de un día para otro, sino pero que se mantenga durante el tiempo para que pueda ser bien robusta y fuerte para trabajar en el futuro bien para los niños. Y el segundo tema en ese mismo sentido de la vulneración, lo que falta en este país, y yo creo que generalmente en el mundo, es que nosotros como adultos asumamos que nosotros somos también garantes de la protección de los chicos y de las chicas. Si no nos podemos hacer los tontos ya. Si antes pasaba mucho eso que hacíamos vista gorda, pero ahora ya sabemos que cualquier persona ya puede generar una denuncia por haber visto, escuchado o cualquier mínima sospecha de vulneración de la infancia, de la niñez, y podemos hacer una denuncia. Entonces yo creo que falta también eso todavía en la sociedad, de que asumamos también ese rol como adultos. Y una consulta, ahora directa, yo estaba ya en varias presentaciones sobre el tema de la vulneración de la infancia, de la niñez, y yo tenía entendido antes, no sé si cambió ahora con la nueva legislación, que antes la OPD siempre funcionaba, pero yo tenía entendido que cualquier denuncia se tiene que hacer al Ministerio Público, y el Ministerio Público hace la derivación a la OPD. Pero por lo que entendí ahora, es como que separaron, no sé si se lo separaron o no, o que son las situaciones no tan complejas, medianas o menores, uno va directamente a la OPD y las graves va al Ministerio Público. ¿Es así? No, a ver, lo que pasa es que es muy importante distinguir que existen vulneraciones de derechos que no son delitos. Todos los delitos contra los niños son una vulneración de derechos, pero existen vulneraciones que no son delitos. Entonces, el Ministerio Público o ante el Ministerio Público lo que se denuncia son las sospechas de que existe algún delito de por medio, maltrato habitual, abusos, que son como los más recurrentes y los que más llaman la atención, pero pueden ser víctimas de explotación infantil, explotación laboral, etc. Ese tipo de acciones, de vulneraciones, se denuncian ante el Ministerio Público, pero las vulneraciones de derechos no constitutivas de delito, que pueden ser igualmente graves, pero no constitutivas de delito, sí se denuncian directamente en la Oficina de Protección de Derechos del Niño. De hecho, se habla que las OPD son la puerta de entrada al sistema de protección de la infancia, porque son los que realizan los filtros. Ahí yo me identifico mucho con la OPD porque hasta el año pasado yo era director de una OPD, y ahí nosotros realizábamos efectivamente el filtro de los casos. En algunas situaciones efectivamente nos llegaban denuncias de delito y ahí nosotros inmediatamente teníamos que derivarlo a la policía o a la fiscalía, dependiendo de cuál era el mecanismo más rápido que teníamos. Pero
si no era constitutivo de delito y era una vulneración leve, por ejemplo, la deserción escolar o el ausentismo escolar, que también son casos bien recurrentes, en ese caso nosotros teníamos la facultad por ley de intervenir directamente con esa familia. Obviamente va a depender de la disponibilidad de la familia, si adhiere o no a un proceso de reparación o de un trabajo que se realizan los profesionales, tanto psicólogos como asistentes sociales. Pero si la familia no quiere adherir, nosotros como OPD lo que hacemos es derivarlo o denunciarlo al Tribunal de Familia. Y ahí el Tribunal de Familia adopta medidas de protección, donde ahí ya no es voluntario el ingresar a uno de estos programas, sino que es obligatorio ingresar a la OPD, a un PPF, a un FAE, dependiendo de la gravedad del caso. Y ya los programas más graves, que ahí sí la Fiscalía los deriva, es cuando existen vulneración de derechos y delitos, como los abusos, que se ingresan a los PRM, que son programas de reparación de maltrato grave, y esos son derivados en muchos casos por la URAVIT de la Fiscalía para que se repare y resignifique el daño independiente de la persecución penal que siga el delito. No sé si me explico, es decir, por un lado el fiscal va a investigar el delito, pero por otro lado el PRM va a ayudar a ese niño, niña, adolescente a que resignifique el daño que le causó el delito. Y en esos casos muchas veces tenemos casos de que o las denuncias quedan en nada o las causas se archivan o quedan sin culpables, pero el trabajo que realiza el PRM se sigue realizando igual por el tiempo de intervención que sea necesario. Gracias, Andrés. Gracias, Rodrigo. Alejandra. Sí, hola, Rodrigo. Mira, yo trabajo en un colegio también, soy psicóloga y en el colegio donde yo trabajo nos ha tocado muchas veces hacer denuncias. Y siempre existe la duda porque también como Andrés he ido a varias capacitaciones y nos explicaron que hay delitos o denuncias, perdón, que se hacen a tribunales de familia y otros que se hacen a fiscalía. Lo que no recuerdo ahora es qué va a fiscalía, que es más rápido, porque nosotros antes como colegio siempre hacíamos a tribunal de familia y habían algunos casos que no se demoraban nada y nos mandaban de vuelta todo, y habían otros que era meses y meses, y luego nos explicaron, no, este tipo de casos o de denuncias háganla en fiscalía. Lo que no recuerdo para qué lado, cuál es más, quizás más fácil, más expedito hacerlo a un lado y cuál a otra. No sé si existe esa división, por lo menos a nosotros en el colegio nos dijeron. Sí, lo que pasa es que efectivamente los tribunales, solo los tribunales penales y por lo tanto solo las fiscalías son los competentes para investigar por un lado la fiscalía y condenar por otro lado los tribunales penales la comisión de algún delito, sea cual sea el delito. Y por lo tanto, si un niño es víctima de un delito o yo sospecho que está siendo víctima de un delito, eso inmediatamente tiene que ser denunciado a la fiscalía por cualquiera de sus canales de ingreso, porque yo puedo hacer la denuncia en la PDI, puedo hacer la denuncia en Carabinero, o directamente en la Fiscalía, o directamente en el Juzgado de Garantía, y cumplo con mi obligación y con el denunciar, porque por cualquiera de esos canales va a llegar igual al Ministerio Público. Pero eso es solo para la existencia de delitos. Entonces, uno siempre utiliza los delitos más graves, pero pueden existir o estar siendo víctimas de otro tipo de delitos los niños de maltrato habitual, que se llama violencia intrafamiliar, que constituye un maltrato habitual. Eso también es un delito. Violaciones, abusos, en algunos casos incluso el no deber de denuncia también es sancionable y es denunciable porque también es una vulneración y por lo tanto también se denuncia hacia el Ministerio Público. Pero por otro lado están las vulneraciones que no son delitos, ¿ya? Y ahí tenemos cuántas se nos puedan ocurrir de situaciones que podrían ser algún grado de vulneración o incurrir en algún grado de vulneración. Desde las más cotidianas como el que los papás no adhieran al sistema educativo y no lo envíen al colegio, hasta papás drogadictos, que los niños pasen en la calle hasta altas horas de la noche, por ejemplo, o que niños chicos tengan que estar al cuidado de sus hermanos,
muchas veces exposición a maltrato, exposición a Eso iba a preguntar, violencia. Ese la tipo de presencialidad, situaciones, exacto. que observen violencia intrafamiliar. Exacto. Por ejemplo, si nosotros vemos que un niño no reacciona frente a los gritos en nuestra cotidianidad, si vemos a un niño que le es completamente normal la violencia, a uno debe parar las antenas, por decirlo en términos simples, y poner atención a ese niño, porque cuando un niño no reacciona a la violencia en el colegio es porque probablemente haya algo detrás en su familia que lo esté normalizando. Entonces, la exposición a la violencia es una vulneración de derechos que debe ser denunciable al Tribunal de Familia. Y en ese caso uno puede hacerlo también a través de distintos canales, entre los tribunales de familia o las OPD, que también muchas veces realizan el filtro y lo derivan al Tribunal de Familia. Gracias, que justo me empezó a gritar. Gracias. Gracias, Alejandra. Gracias, Rodrigo. Sigue abierta la palabra en esta ronda de consultas. Yo tengo una pregunta, Rodrigo. Sí, tú hablabas sobre los plazos de 24 horas para realizar una denuncia. Me voy a poner en un caso bien extremo, pero en caso de un abuso sexual, por ejemplo, evidentemente el niño va a ir manifestando ciertas conductas. Tú mencionabas que no podíamos caer en el rol de investigar, pero sí, ahí me entrampé un poco. ¿Hasta qué punto dejamos de investigar un delito, por ejemplo? En el caso, como te digo, los niños van presentando ciertas conductas y uno tiene que ir observando y unificando información, recolectando información. ¿Hasta qué punto dejo de investigar el caso? No sé si me explico. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Y claro, ahí es muy recomendable que los colegios puedan establecer un protocolo de acción, porque ese protocolo de acción, acompañado de profesionales de la psicología sobre todo, nos van a permitir identificar conductas de los niños que son sospechosas. Efectivamente, uno por una sola acción de un niño muchas veces, no sé, por ejemplo, ocurre mucho en las conductas sexualizadas, por ejemplo. Muchas veces las conductas sexualizadas, cuando hay colegios que no tengan un protocolo bien establecido, se alarman a la primera conducta sexualizada de los niños. Y hay edades o etapas en la evolución psicológica de los niños en que ese tipo de conductas pueden resultar normales o esperables dentro de un parámetro de edad. Entonces, si yo exagero por un lado, que también ocurre mucho, en que llegan a tribunales de causas con denuncias muy exageradas, le genero un daño a ese niño, y me ha tocado ver casos en que incluso hay niños que se han tenido que cambiar de colegio porque, producto de una exageración de denuncia, se le provocó un daño mayor al ingresarlo al sistema judicial. Entonces, en eso es muy importante que el colegio se elabore un protocolo en el colegio asesorado, ayudado por psicólogos, para poder determinar qué conductas son sospechosas, cuáles pueden ser normales y que a lo mejor sí es necesario darle una vuelta más, pero cuando yo ya tengo esa sospecha propiamente tal, tengo que denunciar. ¿Me explico? Primero tengo que ver qué es lo que voy a considerar como sospechoso. Claro. Una vez que tengo ese parámetro bien definido, entonces apenas tengo la sospecha, lo denuncio. Se realiza la denuncia, ya, perfecto. Me queda súper claro, gracias. Sí, yo quería complementar, Rodrigo, corrígeme con lo que nos estaba diciendo Andrea, cuando hablamos de que el colegio no es investigador, el colegio no investiga, nos referimos a en el momento en que tenemos constancia de la declaración o constancia de la vulneración. Desde que yo tengo constancia de la vulneración, tengo 24 horas para hacerlo, sí, y ahí yo no soy investigador. Sí, yo lo pondría un pelito más atrás, es decir, no desde que tengo la constancia, sino que desde que tengo la sospecha. Porque si yo tengo la constancia, o sea, primero yo no puedo tener la constancia hasta que un juez lo declare. Cierto, sí. ¿Me explico? Bien. Entonces yo desde que tengo la sospecha, y por eso es que es importante
que como comunidad educativa se determine qué es la sospecha o desde qué punto yo lo voy a considerar sospechoso y desde qué punto yo lo voy a considerar como algo normal de la edad del niño. Pero siempre hablar de sospechas, porque como te digo, la constancia es una certeza que solo la puede entregar el tribunal encargado de condenar. Sí, perdón, he utilizado mal el término. Me refería a en niños, por ejemplo, más mayores, si alguno llega y te declara que está en esa situación. Claro, sí. Me refería a eso. Sí, sí. Sí, y ahí ese ejemplo también es muy importante recalcarlo, Javier, porque también pasa mucho que a veces un niño que por ser desordenado o por ser hiperkinético, por decirlo de alguna manera, en términos que se utilizan mucho en Chile, no le creemos. Y nuestra obligación es creerle a la primera. O sea, nosotros no podemos poner en duda la declaración de un niño que esté siendo víctima de algún tipo de abuso, de algún tipo de delito. ¿Ya? Y eso es categórico, o sea, no podemos dudarlo. Estamos obligados a creerle, sin perjuicio que si la investigación después determine lo contrario o lo que sea, Sí, sí. eso ya es otra cosa. Pero nosotros como establecimiento educacional no podemos decirle a un juez el día de mañana, no, lo que pasa es que este niño era tan desordenado y mentía tanto que yo no le creí. Eso no puede ocurrir. Perfecto. Bueno, y de hecho lo que has explicado antes sobre el no investigar por no caer en la revictimización, yo creo que es uno de los elementos más importantes que nos ha aportado la psicología en los últimos años respecto a la protección de la infancia, porque igualmente era muy típico, como es un niño, no le creo, le pregunto 23 veces, el inspector, el profe, la directora, la psicóloga, la trabajadora social. Así es. Y después en la etapa penal el investigador le preguntaba otras tantas veces más y por eso es que hoy día se dictó una ley, ya está en vigencia en gran parte del país, que es la de las videollamadas, es decir, solo una entrevista videograbada, perdón, no las videollamadas, las videograbadas. La entrevista videograbada lo que busca precisamente es eso, que al niño no se le tenga que exponer varias veces a dar el mismo relato. Por lo tanto, es fundamental entender eso, que nosotros no podemos entrometernos más allá de aquello que el niño nos quiere informar. No tenemos que nosotros estar sacándole ni el nombre, ni quién es, ni qué, ni cuándo, ni qué te hizo, nada de eso. Eso no es parte nuestra, no es nuestra función. Muy bien, gracias. Por otro lado, creo también que como comunidad educativa, como establecimiento, también se debe perder un poco el miedo a una contrademanda, porque en el porque la denuncia tiene que ser ante como tú dices, frente a una sospecha. Entonces también se corre el riesgo y hay que perder ese miedo también de recibir porque me imagino que debe ocurrir. Pasa, y no solo el miedo a las contrademandas, pasa mucho que los colegios tienen miedo a verse expuestos socialmente como un colegio donde exista vulneración de derechos. Mi opinión es que debería ser al revés. Mientras más denuncio el colegio es porque más protector soy de los niños. Sin embargo, pasa en un alto número de colegios del país que evitan denunciar porque van a ser o piensan que van a ser apuntados con el dedo como un colegio donde hay mucha vulneración y por un tema social y el qué dirán. Entonces eso también es fundamental sacárselo de la cabeza. Yo creo en que el colegio, mientras más denunciante es, mejor está haciendo su trabajo. Sí. Sí, de hecho yo creo que eso también se observa mucho cuando la vulneración ocurre desde dentro del colegio, ¿cierto? Estos sumarios internos interminables hacia profesores o directores o directivos o profesionales de la educación se hacen interminables en realidad porque el colegio prefiere no descubrirlo. Así es. Y actúan un año y medio después de haber conocido los hechos y es tremendo por lo que tú dices. Yo creo que quien denuncia es quien se preocupa. Exactamente, eso es lo mismo que creo yo. Bueno, como decimos, sigue abierta la ronda de preguntas. Un dato nomás que yo supe, me tocó hace mucho tiempo, me tocó hacer una denuncia 5 años atrás, y hablando con el fiscal, y dije, ¿qué tan comunes son estas denuncias? Y que Plop, que me dice que son más de 10 diarias, 5 años atrás, no sé cómo estará ahora. En Chillán.
en Chillán. En 5 años atrás le llegaban más de 10 denuncias diarias de abuso a niños de diferentes situaciones. No, sí, y lo peor es que muchas veces el sistema judicial tampoco da abasto. A mí me tocaba ir a audiencias como abogado de niños, en donde pasaban meses antes de tener una primera resolución de los tribunales como para poder frenar la vulneración. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿de qué forma cumplimos con este deber de frenar en el acto la acción de vulneración? Porque los juicios pueden durar 2 años, las medidas de protección pueden estar 1 año y medio en juicio para poder establecer finalmente la prohibición o si corresponde o no la prohibición de acercamiento, por ejemplo, de un eventual victimario a los niños. Y en ese intertanto el victimario se pasea libremente, pasa por la calle del frente sin ningún problema. Entonces, el sistema judicial hoy día no da abasto tampoco y ahí es donde uno piensa que lo que debería ocurrir son tribunales especializados en infancia y no tan amplios como de familia como tenemos hoy día, donde se ven divorcios, visitas, pensión de alimentos y además las medidas de protección, que si bien es cierto gozan de una preferencia, en la práctica igual duran meses o tardan meses en darte las primeras audiencias. No sé si hay alguna pregunta más. Yo tengo como 2 consultas, Rodrigo, pero no tienen que ver con el tema educativo. Dime. Entonces, mejor que finiquitemos este apartado. Ya, pues, ¿te parece si te las hago y si alguien quiere después No hay problema. volvemos? Mira, primero una cosa, porque yo esto lo trabajé hace mucho tiempo, y es sobre uno de los conceptos que has indicado anteriormente, el de trabajo infantil. Porque en realidad trabajo infantil, no sé si me podrías ayudar con la definición o con ejemplos, porque trabajo infantil no es un niño trabajando, ¿no? Porque es decir, yo tengo una panadería, me llevo a mi hijo de 8 años a que me ayude un rato el domingo en la mañana y efectivamente el niño está cogiendo harina y está haciendo masita, etcétera, etcétera, pero esto no es trabajo infantil, ¿cierto? Exacto, no. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento o cuál es la definición técnica de trabajo infantil? Y asociado a esto, no sé cómo está regulado en Chile, o no está, es curiosidad, el hecho de, por ejemplo, las personas que piden dinero en la calle y se acompañan de sus hijos pequeños en el momento en que piden dinero. Eso no sé cómo está normado o regulado en Chile. Ya, perfecto. Mira, respecto de la primera pregunta, efectivamente, hay que distinguir cuál es el fin que tiene la labor que está realizando ese niño o niña y de qué forma afecta esa labor en su normal desarrollo psicoevolutivo, etcétera. Por lo tanto, si yo a mi hijo como parte de la enseñanza lo llevo un día a trabajar a la panadería para que me ayude haciendo cualquier cosa, ¿no? Y le doy un premio, un dinero como premio, efectivamente eso no constituye trabajo infantil. Pero si yo habitualmente envío a mi hijo a trabajar para que aporte con dinero y que efectivamente ese dinero que él reciba cumple una función no de premio, sino que efectivamente de generar lucro en la familia, entonces yo estoy utilizando a mi hijo para un trabajo infantil. Ahora, el trabajo infantil también distingue entre el trabajo infantil permitido y el trabajo infantil no permitido. Dentro de esta labor remunerada y con fines remunerativos, es decir, con la finalidad de trabajar, después de los 15 años el Código del Trabajo permite que los niños trabajen bajo determinadas exigencias. Por un lado, que no entorpezca sus estudios, que no entorpezca su desarrollo de salud físico, y que cuente con una autorización de sus padres y que este trabajo no lo exponga a un riesgo a su salud, es decir, no puede realizar labores peligrosas y por una cantidad determinada de horas a la semana solamente. Entonces, ese tipo de trabajo infantil está permitido, pero como digo, bajo esas reglas. Distinto es si yo a mi hijo lo saco del colegio y lo envío a trabajar y no lo dejo terminar sus estudios,
o si debe trabajar en los ratos que tiene que estar haciendo las tareas, y o no lo dejo tener actividades recreativas. Entonces, eso constituye trabajo infantil, que es del que está prohibido. De menos de 15 años está prohibido el trabajo infantil y por lo tanto no procede esta exigencia, salvo cuando dice la ley se trate de negocios familiares, como por ejemplo la actividad circense, que es un tipo de trabajo excepcionalísimo que sabemos que por la actividad familiar muchas veces sí hay niños que son menores de 15 años y que realizan estos trabajos, pero que están permitidos también por la ley. Pero eso constituye la excepción a la regla. La regla general es que los niños no pueden realizar ningún trabajo remunerado y que implique un esfuerzo físico, una labor ajena a su etapa biológica natural, por decirlo así. Respecto de la segunda pregunta era, perdón, ¿se me la repite? Sí, personas que tienen actividades económicas no reguladas, como por ejemplo las personas Sí, que piden dinero y se acompañan de sus hijos menores. Exacto. Sí, en ese caso no existe una tipificación de delito sobre esas acciones propiamente tal, pero sí constituyen una vulneración de derechos y nos encontraríamos frente al caso de las materias que serían denunciables a los tribunales de familia. Y ahí el tribunal de familia tiene que adoptar una medida de protección que, como digo, al no ser un delito, tiene un abanico muy amplio de posibles soluciones, desde el ingresar a esa familia a un programa, o incluso llegando a la decisión más extrema, que es la de alejarlo de su familia y ponerlo al cuidado de un tercero o de una residencia. Pero constituye una vulneración de derechos para los efectos de nuestro ordenamiento jurídico. Ya, gracias. Tengo otra pregunta. Sé que voy a abusar de tu amabilidad. Mira, solo curiosidad es preguntar si existe debate dentro de este mundo profesional o intelectual, académico, laboral, jurídico, respecto a los derechos de la infancia, sobre los derechos medioambientales. Porque, por ejemplo, los derechos medioambientales en realidad no están reconocidos, o sea, están reconocidos, pero no están sujetos a legislación ni a convenios internacionales que los garanticen. Y, por ejemplo, sobre los refugiados, es decir, ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, que gestiona los desplazados, por ejemplo, por conflictos bélicos y todo esto, sí hace como 15 años que comenzaron a debatir sobre los desplazados y los refugiados medioambientales. Es decir, gente que tiene que salir de su territorio por problemas ambientales y es acogida en otro lugar. ¿Existe algún tipo de debate sobre los derechos medioambientales, concretamente de los niños? No, dentro de los últimos años han habido grandes evoluciones en derechos, pero hemos ido avanzando bien lentamente en comparación a otros países sobre este tipo de derechos. Se reconoce el derecho a vivir en un medio ambiente libre, limpio, libre de contaminación, pero están solamente dentro de la regulación de la Constitución Política y de la Declaración de la Convención de Derechos del Niño. En una materialización concreta en nuestro debate nacional, eso todavía no ha llegado como un tema, porque hoy día, por ejemplo, está muy fuerte el debate sobre la migración y los derechos, claro, de los niños, la protección de derechos del niño en el contexto de la migración, pero de la migración más política social que medioambiental, como señalabas tú. Y por lo tanto hoy día el debate más fuerte está en esos derechos, en los derechos del niño como migrante, y en el derecho a cómo mantenemos a ese niño con su núcleo familiar sin tener que expulsarlo del país, producto de las expulsiones que se han provocado en Chile. En los últimos 2 años el debate ha estado muy fuerte en esa materia, más allá del debate propio del CENAME y de la forma en que esta institucionalidad se dividió en dos, para que por un lado estén los infractores de ley al alero del Ministerio de Justicia, y por otro lado esté este nuevo servicio de protección especializada al alero del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, los debates han estado en esa
en esas corrientes. Y años anteriores pasamos desde el debate, muchos años atrás, de dejar de distinguir a los niños entre ilegítimos y no ilegítimos, entre los niños matrimoniales o no matrimoniales, y por lo tanto hemos ido evolucionando, cuando señalaba yo antes en la presentación de que efectivamente han habido avances, porque no podemos desconocer de que hoy día ya el no distinguir a un niño entre si fue concebido dentro de un matrimonio o fuera de un matrimonio es sin duda un gran avance en la no discriminación de esos niños, pero claro, evidentemente tenemos que seguir avanzando mucho más, porque nos queda mucho por recorrer, pero como te digo, el medio ambiente hoy día está dentro de los derechos garantizados en abstracto para todas las personas, pero no específicamente en materia de infancia. Muchas gracias. Andrea. Rodrigo, una consulta. Respecto a lo que tú mencionabas sobre los hijos naturales y no naturales, que ya está, pero ya obsoleto. Y no quiero caer en ninguna condición religiosa ni nada, pero eso incluye a la iglesia, por decirlo de alguna forma, a la Iglesia Católica, el hecho de que la Iglesia lo catalogue al niño como hijo ilegítimo. Sí, eso la ley podría sí, de alguna forma sanciona eso. Sí, lo que pasa es que efectivamente hoy día una acción de esa naturaleza constituye un acto discriminatorio, sea cual sea, y por lo tanto uno puede iniciar acciones ante los tribunales acusando discriminación por utilizar además un concepto que ya no existe, o sea, no corresponde que ni una institución religiosa, ni pública, ni laica utilice ese tipo de nombres o de identificación para un niño, porque ya no genera ninguna diferencia para la adquisición y el ejercicio de sus derechos. No hay ninguna diferencia entre si son matrimoniales o no matrimoniales. Ok, gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que no hay más consultas. No sé si quieres cerrar tú diciéndonos alguna cosa, Rodrigo. Sí, bueno, en primer lugar, como digo, agradecer la instancia, porque este es un tema que, independiente que hoy día yo no estoy ejerciendo en la protección de infancia y mi ejercicio de la profesión me llevó a otras áreas, pero igual relacionadas con la protección, sí es un tema que me apasiona mucho, y por lo tanto encontrar estos espacios y tener estas alternativas, y pues, sobre todo también este interés en participar en estas instancias, me permite de alguna forma seguir contribuyendo a la protección de los derechos de nuestros niños. Solamente insistir en la necesidad de hacernos conscientes de que somos cogarantes y no tomar a la ligera ese rol, porque es fundamental como comunidad educativa y como integrantes de una sociedad, el saber que es nuestro deber ético, moral, legal, pero es un deber que sin duda nos va a permitir contar el día de mañana con niños y niñas felices. Y eso es lo que más nos motiva, por lo menos a mí. Lo que yo quiero es que mi hijo y todos los niños con los que tenga algún contacto, yo o mi hijo, cualquier persona, sean niños felices. Y en la medida que podamos contagiar esa motivación, vamos a entender que el respeto por los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes es primordial. Y por sobre todo a no bajarle el perfil a las cosas, porque también estamos muy acostumbrados a normalizar determinadas conductas, y digo estamos porque uno también lo hace en su cotidianidad, y muchas veces uno no se da cuenta o lo corrige después de haberlo hecho, pero muchas veces normalizamos cosas que es necesario entender que están mal. O sea, gritarle a un niño no corresponde, pegarle ni por si acaso, ni un tirón de mecha, como decían antes, ni una regla en las manos, como decían los abuelitos. O sea, esas son conductas que hoy día la evolución de nuestra sociedad nos demuestra que no son pautas eficientes, que solo generan una perpetuación de la vulneración, porque lo que aprendí yo se lo transmito a mi hijo, y lo que aprende a mi hijo lo va a transmitir él también. Entonces, si queremos tener adultos respetuosos de los derechos de nuestros niños, tenemos que criar y educar a nuestros hijos
siendo felices, y eso es el llamado principal. O sea, en la medida que nuestros hijos sean felices, va a ser porque no están insertos en un mundo vulnerador, no están en una familia que vulnera sus derechos y que les enseña a respetar también los derechos de los demás. Ese es como mi principal llamado y nuevamente muchas gracias por el espacio que nos han entregado. Ya, muchísimas gracias a ti, Rodrigo, por la fuerza, contundencia y claridad del mensaje. Y además también te agradecemos por el reto que nos has puesto al poner el listón tan alto como